En el siglo XIX, cuando el virreinato de Nueva España se encontraba en su crisis terminal, dos figuras emergerían para definir el destino de una nación en gestación. Por otro, Agustín de Iturbide, el militar criollo que pasaría de defender el orden colonial a consumar la independencia mediante el Plan de Iguala. Dos proyectos políticos irreconciliables que, no obstante, compartían un mismo objetivo: la soberanía mexicana. Para comprender los orígenes y los ideales de estos personajes tenemos que remontarnos a su formación y a su contexto histórico, lo que será el capítulo 1 de esta historia. A estos personajes, para comprenderlos, tenemos que remontarnos incluso a sus orígenes, a sus inicios, a su crianza. Guadalupe Victoria, nacido en 1786 en la remota Tamazula, Durango, un pueblo donde ni siquiera existían los servicios básicos, fue testigo desde niño de las contradicciones del sistema colonial, las reformas borbónicas, las desigualdades sociales, las crisis agrícolas de 1801 a 1804 que azotaron a la población mestiza, que dejaban un pueblo con hambre y además en pobreza. Existen imágenes dentro de la propia Tamazula donde muestran los registros de defunciones durante la hambruna de 1804, un evento que claramente te marca como niño y claramente te demuestra la realidad social en la que estás viviendo. Abonando a esto existía un contexto mundial de la Ilustración, un contexto mundial donde se tenían ideales revolucionarios, por lo que Guadalupe Victoria fue un laboratorio para estos ideales. Su formación en el seminario de Durango y luego en el colegio de San Ildefonso lo pusieron en contacto con las ideas ilustradas, mientras que su experiencia vital lo sensibilizó ante las injusticias del sistema. Este es una imagen del seminario conciliar de Durango, donde estudió latín. Nótese la austeridad del edificio, el reflejo de su entorno. En marcado contraste, Iturbide, nacido en 1783, en el seno de una familia criolla acomodada de Valladolid, recibió una educación militar tradicional. Para 1810, cuando estalló el movimiento de Hidalgo, ya era un oficial destacado del ejército realista. Una familia criolla de la época ilustra el mundo privilegiado que Iturbide defendía. Capítulo 2. El momento decisivo. El año 1820 marcó un punto de inflexión. La reinstauración de la Constitución de Cádiz en España alarmó a las élites novohispanas. Iturbide, asignado para combatir a Vicente Guerrero, optó por la negociación. No. El resultado fue el Plan de Iguala de febrero de 1821, un documento político notable que proponía tres garantías: independencia, y con esto soberanía, unidad religiosa
y la unión entre americanos y europeos. Sin embargo, como bien señala la historiadora Virginia Gueda, este plan reflejaba intereses un tanto criollos conservadores que en realidad los ideales republicanos de los insurgentes. Ni siquiera tenía los ideales por los que se estaba luchando el pueblo. Entonces se reflejaba justamente injusticias ante el mismo y se reflejaba una contradicción hacia lo que era la propia lucha. Aquí vemos la primera página del Plan de Iguala, donde se encuentra la firma de Iturbide y además la referencia a lo que se decía en esa época o a lo que nos podemos referir actualmente como monarquía constitucional, que era un ideal que claramente no le convenía al pueblo y se tenía que reformar en algún punto de la historia. Guadalupe Victoria, quien llevaba una década luchando por la independencia bajo ideales republicanos, vio con escepticismo este giro. No obstante, reconoció la importancia estratégica de unificar las fuerzas. De esto podemos concluir cómo eran los diferentes ideales, tanto políticos como sociales de la época, y las diferentes luchas que existían por en realidad lo que se sabía que era un mismo objetivo, que era la soberanía nacional. Pero claro que se siguió evolucionando política e incluso jurídicamente, como lo veremos más adelante. Entonces, entramos al capítulo número 3, Conflicto y Construcción Nacional. La entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 fue un momento de unidad efímera, fue un momento de unidad en el país, fue un momento que se recordará para siempre. Pero pronto las diferencias se hicieron evidentes cuando Iturbide, en julio de 1822, se autoproclamó emperador. Victoria aparece dentro de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, no como tal, pero sí en las negociaciones posteriores. Fue el único insurgente original presente en estas pláticas y que defendía los ideales originales de lo que era la independencia. Este acto, considerado por muchos como una traición a los ideales independentistas, llevó a Victoria a oponerse abiertamente. Como documenta el Archivo General de la Nación, participó activamente en el movimiento que culminó con el Plan de Casamata en febrero de 1823, forzando la abdicación de Agustín de Iturbide. El posterior fusilamiento de Agustín Iturbide en 1824 y la llegada de Guadalupe Victoria a la presidencia ese mismo año simbolizaron el triunfo del proyecto republicano. Sin embargo, como señala el historiador Brian Arnett, ambos personajes enfrentaron el mismo desafío fundamental: construir un Estado viable en medio de la bancarrota y la fragmentación regional. Este decreto de abolición de la esclavitud, firmado por Victoria, muestra su firma temblorosa debido a su epilepsia. Conclusión: legados entrelazados. Al evaluar sus contribuciones, debemos reconocer que tanto Guadalupe Victoria como Agustín Iturbide fueron productos de su tiempo. Agustín Iturbide logró lo que años de guerra no habían conseguido: la independencia mediante la negociación política. Básicamente se tiene que reconocer cómo Iturbide también sentó bases en lo que hoy en día podemos llamar México, pero también lo hizo Victoria, Guadalupe Victoria. Por su parte, él hizo las bases constitucionales de la República. Su administración, pese a las enormes dificultades con las que contaba, el contexto del que había salido y todos los problemas que aún estaban tanto nacional como internacionalmente, estableció precedentes cruciales, como la transición pacífica del poder, la diplomacia internacional y el respeto a la legalidad constitucional.
porque recordemos que es el primer presidente constitucional de México, cosa que justamente marca un antes y un después de básicamente los paradigmas tanto jurídicos como políticos como sociales que se tenían en la época. Victoria se retira en una hacienda de Veracruz, en la hacienda El Jobo, donde básicamente cultivaba y se dedicaba a la agricultura. Tenía una vida austera y tiene un legado material olvidado. Lo que a él le importaba era seguir luchando por su ideología, pero ahora desde una manera más pacífica, ya habiendo sentado las bases de lo que hoy en día podemos llamar como México.